Muy buenos días. Continuamos en la mañana amable de la televisión colombiana, en la mañana de Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Hoy en la entrevista el invitado, el historiador, el analista de medios, el profesor Fabio López de la Roche. Bienvenido, profesor. Adolfo, muy buenos días. ¡Qué bueno poner el dedo en la llaga! Los intocables. Y hablo con complejo de culpa, los medios. Hay una frase repetida que esta es una sociedad con exceso de información, pero mal informada. ¿Cabe la definición? Sí, yo creo que sí, sobre todo vale para el medio televisivo. Vamos a concretar temas. Los medios y la actual campaña electoral. ¿Cómo ve usted el desarrollo de la campaña, el enfoque que le dan los medios? Yo creo que ha habido algo importante, sobre todo en el medio escrito, y es el llamado de atención sobre los riesgos de esta campaña, porque se trata de elegir nada menos que los alcaldes y los gobernadores del postconflicto. Y siguen teniendo un peso enorme las mafias, no solamente las mafias del narcotráfico, de la parapolítica, sino también las mafias de la contratación y las mafias políticas, porque desafortunadamente la política se volvió una mafia, sobre todo en los escenarios regionales. ¿Pero por qué divide usted? Me habla solo de los medios escritos, y la radio y la televisión. Sí, hay que hacer la diferencia, porque sin lugar a dudas, para muchos temas, digamos, la prensa escrita es un referente importante, y ahí sigue habiendo una importante dosis de pluralismo y de diversidad y de crítica. Pero sabemos que somos un país poco lector, la lecturabilidad de prensa y de diarios es baja, no obstante Internet, y la gente, el grueso de la población, sigue informándose prioritariamente a través de la televisión. Así haya debate en Hora 20, en el programa de RCN de la noche, en radio, pero la ausencia de espacios de opinión en televisión en horarios decentes, en horarios AAA, y digamos el predominio de criterios comerciales en los informativos que construyen una información de una superficialidad muy grave, eso hace que ese medio sea el que formatee la opinión de los colombianos, y yo diría pues con criterios muy bajos de calidad de la información noticiosa. Pero hay una contradicción. Usted dice, pesa más la televisión, pero incide más en la opinión la prensa escrita. No, para nada. Digamos que es importante la prensa escrita, y por eso hay que incentivar que haya lectores de prensa escrita, pero la que formatea la opinión pública de masas es la televisión, y allí tenemos serios vacíos en la calidad de la información que los colombianos reciben. ¿Hay más objetividad en la prensa escrita que en la televisión? Sí, sin lugar a dudas, pues obviamente pues hay que leer distintos periódicos, hay que contrastar El Colombiano, El Espectador, El Tiempo, pero allí se puede leer una información de calidad y puedes acceder a una información pues medianamente equilibrada sobre lo que pasa en el proceso de paz, en las relaciones con Venezuela, mientras que esa versión no aparece en la televisión. Frente a Venezuela aparece la visión patriotera, aparece la visión nacionalista homogenizante, y no aparece la versión crítica que sí aparece en la prensa escrita sobre los problemas que producimos los colombianos por esta pésima administración de la frontera. Pero usted me mete en un solo talego toda la prensa escrita. Pero tenemos diferencias, usted sabe que eso corresponde Sí, a intereses de grupos económicos. por supuesto, pero de todas maneras allí puedes leer una versión mucho más fidedigna, pues en la revista Semana, en El Espectador, en el Tiempo, allí con todos los... también no quiero decir que no cayeran en la titulación patriotera, cayeron porque a finales de mes fue indignante, Colombia se respeta, titulares que no son típicos de la prensa escrita, titulares muy emotivos, pues asusados un poco por este clima nacionalista. Ese es el tema que vamos a desarrollar en el gran debate, hoy martes a las 9 de la noche. Pero déjeme seguir con los medios y la campaña electoral. ¿Esto no ha sido superado, estoy hablando de los medios tradicionales, por las redes sociales?
Las redes sociales están jugando un papel cada vez mayor a partir del 2008, tienen una presencia mucho mayor en Colombia, están siendo referencia para la construcción de una opinión alternativa, pero de todas maneras no logran posicionar, pues sirven a candidaturas alternativas, por ejemplo, como la candidatura de Luis Fernando Acevedo a la alcaldía en Manizales, que me parece muy pertinente, una candidatura cívica que aglutina una serie de organizaciones independientes y culturales, pero son marginales porque la parada la sigue mandando el medio masivo. ¿Cuál es el futuro de estos medios tradicionales ante esa avalancha de las redes sociales? Yo creo que ya hemos visto que los medios convencionales, los medios tradicionales, los medios que se llaman del broadcasting en inglés, o la prensa escrita han tenido que reaccionar. Por ejemplo, El Espectador crea ese contraeditorial, ¿no?, dándole la palabra a los lectores, porque de alguna manera siente que se está gestando en las redes sociales una opinión alternativa. Por ejemplo, en este momento hay una fuerte crítica a la televisión en redes sociales, ¿no? Pero escúcheme el paréntesis, pero es que los jóvenes de ahora no ven televisión, los jóvenes todo ahora es por internet. Ven televisión, no ven televisión entre comillas, pues la ven en internet. La ven en internet, la televisión tradicional, sí, programas especializados. La están viendo en diferido, entonces esto ha puesto en cuestión el concepto de franjas horarias. Ven la serie al otro día o ven el noticiero más tarde cuando ya está colgado en la página, o lo ven en YouTube, es cierto. Pero de todas maneras los noticieros de televisión siguen siendo un referente importantísimo para informarse sobre la realidad nacional. ¿Los noticieros de televisión dependen de lo que saque en la mañana la prensa escrita o por el contrario, la prensa escrita depende de los noticieros de televisión y lo que salga en la radio? Indudablemente, pues la prensa escrita sirve como un referente. Yo creo que todos ustedes se levantan a leer la prensa escrita para ver cuál va a ser la agenda noticiosa, pero la televisión también construye la suya, a veces muy sutilmente a través de estos programas de chismografía política, La Cosa Política, Código Caracol, 1, 2, 3, y ella también aporta a la construcción de la agenda. Pero hay un cambio de hábitos, lo digo por el caso particular. Antes uno se levantaba, encendía la radio. Hoy se levanta, prende el computador y se mete a la internet. Y la radio como un complemento. Sí, me imagino que la prensa... Y la prensa como un complemento también, pero lo que inicialmente maneja es las redes sociales, la internet. Por ejemplo, ¿qué manejas tú? ¿Facebook? Manejo Facebook, todas las redes sociales. Temprano ingreso a todos los periódicos, ingreso a ABC de España, ingreso al País, ingreso a Clarín de Argentina, hago un repaso mundial de los periódicos, me meto a la página del Tiempo, me meto a la página del Espectador, a RCN, Caracol, etcétera, etcétera. La prensa escrita sigue siendo un referente, pero a través de la internet. Bueno, pero sigue marcando la parada. Sí, pero se presenta un cambio de hábitos y se va a acentuar ese cambio de hábitos. Vienen las emisoras online, superando las emisoras tradicionales, viene una información especializada, entonces el señor zapatero coloca la emisora de los zapateros, que es lo que le interesa, el señor, el filatelista también, etcétera, etcétera, el de los viajes también. Vamos para una información sectorizada y más especializada. Lo cual es bueno, pero seguramente se pueden perder también instancias que se llamaban antes como las de la televisión abierta. ¿Cómo se llamaba? Eso tenía un nombre. Televisión generalista. Exacto. Que le llegue a todo mundo, porque es importante que todo el mundo también comparta una información en medio de esa fragmentación que tú Vamos para el gran debate con Adolfo Beck con el tema de los medios y Venezuela. Y eso que usted está criticando. Como ese nacionalismo exagerado que se ha presentado a través de los medios sin una información equilibrada del conflicto con el país hermano. Sin negar el papel que tenemos que tener en la crítica también de los abusos de la Guardia Venezolana y de comportamientos cercanos al fascismo, con esto de señalar las viviendas
es bastante grave. Fabio López de la Roche, historiador, analista de medios, hoy en la mañana en la entrevista con Adolfo Bey. Ya continuamos. Feliz día para todos.